Bueno, segundo capítulo sobre este tema tan interesante como hoy a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Vamos a tocar el tema político. La gente dice, no te metas en política o tampoco en fútbol y tampoco en religión. No te metas. Pero yo creo que sí es bueno tocar el tema. Bienvenido a este capítulo 2 de la serie Lo malo es bueno y lo bueno es malo, según el tiempo que estamos viviendo hoy. Dale gracias a Dios y Él te va a llevar a que tú... Hay una diferencia entre el miedo y el temor. No, y definitivamente que cuando hablamos de un tema político, tristemente, pero tiene que ver con crisis. Crisis en todos los sentidos. Aparentemente la política es la que nos debe sacar adelante, nos debe resolver todos los temas. Los gobiernos deben tener esa autoridad para hacer el bien común, para pensar en el Esa es la razón, en la esa sociedad. es la razón de un gobierno. Exactamente. Pensar en el bien común, administrar el bien común. Es correcto, ¿no? Entonces, como van cambiando ahorita las ideas, de repente pues ya tenemos una crisis, o de repente una policrisis, o ya una crisis permanente. A ver, pues. ¿qué es una policrisis, tocayo? Pues una crisis ya mundial. Es más, hay una que se llama permacrisis, ¿no? Que permacrisis es la crisis, pero ya permanente. Nunca había oído esa palabra, permacrisis. Bueno. Pero bueno, no importa. No, es que la idea es esa, es decir, nosotros ahorita aparentemente pasamos la crisis de la pandemia y aparentemente, pero es aparentemente, o sea, ya viene detrás muchas cosas que se están destapando ahorita. Lo que comentabas en el capítulo anterior a mí me llamó mucho la atención, todos los detalles que diste a la información, que yo supongo que a ustedes también les está llamando la atención. ¿Por qué? Porque estamos inmersos finalmente, no solamente en el país, sino en el mundo. Y esta crisis permanente, ¿cuánto va a durar? No lo sabemos, pero está trayendo o está sacando a la luz la naturaleza de las personas, ¿no? Los gobiernos están pensando más en, como comentabas hace un momento, o sea, no importa que haya un país de 90 millones de habitantes muriéndose de hambre, ¿verdad? Pero yo decido que esto es lo mejor para ellos y punto, ¿no? Lo que está tratando de decir el tocayo es lo que comentábamos justo en el corte antes de empezar esta transmisión. Y recuerda que el tema que estamos viendo, como hoy a lo malo le dicen bueno. Uh-huh. Y fíjate, políticamente hablando, tocayo, de un líder que gobierna un país, su justificación para hacer lo que hace realmente no es otra cosa más que la ambición propia. Exacto. O sea, un líder se justifica delante de su conciencia y delante de sí mismo y de todos sus seguidores con su propia ambición. Ya no le importa el bien común, como estamos hablando. Es correcto. Si él justifica con su ambición que esa es la visión que tiene, la va a implantar, cueste lo que cueste, con resentimiento, con odio, no con el deseo de traer el bien a los demás, sino a final de cuentas su objetivo va a ser la acumulación de poder, de riqueza, y políticamente hablando, tristemente un hombre político cuando tiene el poder, o sea, digamos hace cosas tremendas. Digamos que hoy por hoy hay una lucha por la sobrevivencia aplicando la ley del más fuerte, ¿no? Así es. Ese sería lo que estamos viviendo. Nos estamos convirtiendo en un mundo cada vez más deshumanizado, tristemente. Pero fíjate, ve cómo en México, por ejemplo, estamos dormidos. Yo creo que se durmieron en Venezuela, tocayo. De verdad, se durmieron en Venezuela y ahorita lleva más de 20 años la crisis de esta situación en Venezuela. Lleva más de 60 años en Cuba y obviamente si ves en Irán lleva también otros 40 y tantos años. Déjame decirte, hoy la gente ve que el poder político es lo que creen que si acumulan ellos, todos los políticos, ¿por qué pensamos así en los políticos? Cuando ellos acumulan la riqueza ilimitada, dicen, con eso me basta. Claro. Somos más felices, somos más libres, somos más cool el haber hecho algo a nuestro favor y administrar. ¿Sabes tú que Angela Merkel, después de que tuvo creo que 3 o 4 periodos presidenciales en Alemania, nunca se cambió de su departamento de clase media en Alemania? Fue toda una noticia porque es algo que no sucede en realidad. No, una mujer
una mujer con principios, una mujer que veló por Alemania, que la mantuvo como una potencia. Alemania es hoy por hoy una potencia en Europa. Es que digamos que Angela Merkel es la parte opuesta de lo que realmente estamos viviendo. Es decir, la ambición personal es lo que prevalece hoy día. En realidad es lo que prevalece desde el top, desde el presidente, desde el primer ministro, lo que sea, y de ahí para abajo. O sea, al final del día se está permeando, ¿no? En la sociedad también. O sea, ya tu propia ambición personal va por encima de lo que sea, no importa que afecte, que estemos más deshumanizados, que no importa que ya no pensemos en la empatía con la gente, que ya no estemos pensando en las buenas relaciones, sino que yo sea el que tenga más vistas, tenga más likes, domine más y la gente me vea más. No nos vayamos más lejos, ¿no? En México lo estamos viviendo todos los días. Todos los días somos expuestos a más de 3 horas de ver a una sola persona en la sopa, en el desayuno, en la cena, por donde sea. Y esto, la verdad, somos producto de una sociedad egoísta, de un hombre que dice, yo soy el que gobierno, yo soy el que mando, yo soy el que digo cómo son las cosas. Me tienen que ver todos los días y a ver cómo le hacen lo que yo diga. Yo soy el que dirijo el bien de este país, aunque el país no esté avanzando. Obviamente nos van a decir que está mal lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque ahora ya todo es al revés. Yo no puedo dar mi punto de vista, no puedo decir que algo... Yo creo que la inmensa mayoría de los mexicanos, estamos sufriendo las consecuencias de este gobierno, y si no, las vamos a sufrir. Pero hoy es tremendamente ejemplar, es muy evidente que la ambición personal de una sola persona, su inteligencia de una sola persona, opera solamente para fines personales, y yo le podía poner otra P, perverso. Perversos, claro. O sea, yo no creo que logremos nada dividiendo a la gente, peleando con la gente, asumiendo como muy político situaciones que nos afectan, Ahora, yo te diría, la pregunta es, ¿hacia dónde se dirige el mundo? Te pregunto. O sea, todo esto que estamos viendo, ¿hacia dónde se dirige el mundo? ¿Hacia dónde nos vamos? Bueno, yo creo que no tiene un destino padre. En el mundo, por lo visto, ya no hay amigos, solamente hay intereses. Exacto. O sea, solamente hay acuerdos. Los acuerdos son para el interés personal. A eso me refiero. O sea. Político de la persona. Y la verdad, se me hace triste porque pueden firmar acuerdos con tal de pensar en sus derechos, aunque pisotees los de todos los demás. Podríamos decir entonces, políticamente hablando, que el mundo va hacia un declive democrático, por ejemplo. Totalmente. ¿No? Totalmente. Yo creo que vamos a una, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Cuando solo una persona va a gobernar, vamos a volver a elegir, ¿Autoritarismo puede ser? Sí, una dictadura. Exacto. Que a final de cuentas, te voy a decir, creo que vamos a terminar escogiendo otra vez a Barrabás. Ahora, no me puedo incluir porque yo espero que no estar aquí para entonces, pero el mundo va a escoger a Barrabás. El último Barrabás de este mundo va a ser el anticristo. Sí. Y bueno, ¿qué está pasando, digamos, en otros países? Ahorita estamos hablando de México, pero ¿qué está pasando en otros países? Por ejemplo, ¿qué está pasando en Medio Oriente? ¿No? Es decir, se han estado firmando algunos acuerdos, ¿no? Ya estoy tocando el tema, ¿verdad? Yo creo que aquí te vas a explayar y si quieres ahorita regreso. Pero ¿sobre qué quieres? No, ¿sobre qué quieres? O sea, la idea es, por ejemplo, si hablamos de Europa, estamos hablando de una situación que está pasando, no solamente Rusia y Ucrania, sino también entra otro, digamos, lo que es la OTAN, pues a lo que voy, que también tiene que ver en todo esto. En Medio Oriente, por ejemplo, y Asia, los acuerdos que se están dando de lo de... los acuerdos de Abraham en el Medio Oriente. Ya nos platicarás un poco de eso. En América, por ejemplo, ¿qué está pasando? Las pláticas que tiene México con Estados Unidos o viceversa. En todo lo que es Latinoamérica, con estos países que están tomando decisiones de vivir en el populismo, es bueno, es malo, etcétera, ¿no? Entonces vamos tocando un poco de todo para ir redondeando en el mundo hacia donde estamos llegando, ¿no? Mira, no quiero ser amarillista, pero sí pienso en un mundo que se está incendiando. Literal, aparte se dice el cambio climático.
Sí. El cambio climático está cambiando con el mundo, está trayendo consecuencias. Va de la mano y podemos decir que políticamente no se está manejando correctamente. No te sé decir, honestamente, pero, por ejemplo, en Europa yo veo 3 poderes, Inglaterra, Francia y Alemania. Esos 3 poderes se van a pelear la dirección de Europa, la Comunidad Europea, que además ya se está hablando de revivir el Imperio Romano, lo que fue el último imperio como tal, que dominó prácticamente el territorio completo de la Europa de hoy. Sin embargo, la OTAN es Europa sumado, a grandes rasgos te lo digo así, es sumado con América del Norte. Exacto, Canadá Estados Unidos y Canadá, sí, es correcto. Sin embargo, está saliendo un poder que se está levantando, que es Rusia, que es digamos, la contraparte de lo que era Estados Unidos. Porque Estados Unidos, con el presidente Biden, desde mi punto de vista, está perdiendo la fuerza que él tenía como nación dominante. Y entonces hay 2 poderes y se está levantando un tercero, que es China junto con Corea del Norte. Ahora, este poder de Rusia, con la alianza que está haciendo, ya es evidente porque justamente hace apenas 2 semanas se reunió la famosa cumbre de Teherán, la capital de Rusia, de Irán. Se reunieron Putin, el presidente Raisi, que es el presidente de Persia, de Irán, y el presidente Erdogan de Turquía. Estos 3 poderes, curiosamente, hicieron una alianza que cae en la perfecta como... cae en la profecía, digamos, cae en la profecía, pero cae en esa frase mexicana que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, por supuesto. Si tú, tocayo, el archienemigo de Estados Unidos se está aliando con Rusia. Sí, digamos. ¿Cómo va a interpretar la OTAN y Estados Unidos que Putin haya sido su segundo viaje fuera de Rusia después de que invadió Ucrania? La segunda salida de Putin fuera de Ucrania, de Rusia, ha sido a Persia. Fíjate. O sea, esto quiere decir que le está diciendo a Estados Unidos, oye, ok, tú te estás aliando con los países árabes, te estás aliando con Israel, yo me voy a empezar a aliar con tu recontra enemigo que es Irán. Fíjate, todo esto que comentas está bien interesante porque ahorita que comentabas eso, yo estaba pensando acerca de la OTAN, cómo ahorita se acaba de integrar Finlandia, se acaba de integrar Suecia, ya son 32 países en la OTAN integrados, o sea, como que cada quien está viendo dónde colocarse, pensando en un futuro donde van a venir cosas. Y digo que me llama la atención porque, bueno, esto en qué me afecta a mí como mexicano, ¿no? Cualquiera podría pensar eso, ¿no? Me interesa, no me interesa, me informo más, me conviene, no me conviene. Y precisamente estos aspectos que tú estás comentando, que son muy interesantes para que la audiencia pueda tener más información y sobre todo información verdadera y certera, ¿no? Porque a nivel político tú y yo sabemos que la información siempre está enfocada a lo que tú quieres escuchar. Por ejemplo, los de izquierda van a escuchar solamente cosas de izquierda. Ajá, los de derecha, ¿no? Y ahí hay siempre un problema porque no traes la información exacta, no tienes cómo comparar. Entonces, estas decisiones que están tomando los países de aliarse y todo esto, ¿qué tanto me puede afectar a mí? ¿Qué tanto afecta a los países? Entonces, está muy interesante lo que comentas sobre las alianzas que se están dando. Los enemigos, ¿no? Estados Unidos, Rusia con Irán, Estados Unidos fortaleciendo la OTAN, que sigue. Y además, es bíblico 100%. O sea, para mí es el viaje que hicieron Erdogan, Putin a Persia, a Irán, es el viaje de Ezequiel 38. Podría decir el viaje del trío de Ezequiel 38. Pero también, unos días antes, imagínate el mensaje que le mandó Putin a Biden. Tú acabas de venir a Israel y de ahí te brincaste a Arabia Saudita. Te vas a aliar con los árabes y te vas a aliar con Israel, pues yo acabo de hacer un viaje. Terminas tú y yo salgo y me voy a Irán. Eso está tremendo. Y ambos viajes, tocayo, son bíblicos. Están en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel.
Y si tú le sumas los acuerdos de Abraham, a lo largo de estos años, se firmó un acuerdo en el 79 con el primero que fue. Ok, estamos entrando entonces en la parte de Oriente de Medio. Medio Oriente. ¿No? Medio Oriente, lo que está viviendo entonces ahorita esa zona con estos acuerdos, que se me hace muy interesante. Aparte, los acuerdos de Abraham se llaman, ¿no? No puede ser más bíblico. Señores y señoras que me están escuchando, no le crees a la Biblia. Imagínate que el acuerdo firmado en Medio Oriente con 6 países más Estados Unidos se llama el Acuerdo de Abraham. Sí, que tiene que ver su raíz viene por un hecho de que se conecta cristianismo con árabe, con judío, ¿no? Exacto. Esa es un poco la idea, ¿no? Las 3 mega religiones del mundo tienen el mismo origen, que es Abraham. Exacto. Pero esto no puede ser más bíblico, tocayo. Entonces, de la Liga Árabe, que son más de 20 y tantos países, ya hay 6. Fíjate qué interesante. Esto nunca había pasado en la historia. Hay 6 países que han firmado acuerdo con los judíos, con Israel. En el 79, obviamente, después de la guerra con Egipto, dijeron, ahí muere, ya no me meto más, firmamos un acuerdo con Egipto. En el 94 firman el acuerdo que ellos tienen, Israel, con Jordania. Correcto. Y toman control, ceden una parte del control, que para mí fue un tremendo error haberle dado. Ya tenían el control del monte del templo, ya tenían el control del corazón de Jerusalén. No, y es un tema ahorita. Eso, y lo va a seguir siendo hasta que llegue Cristo. Sí. Pero en 2020, hace apenas 2 años, cuando sale el presidente Trump... Eso me llama la atención, porque fue justo en la pandemia, ¿no? Sí. Son 3 acuerdos, ¿no? ¿Los vas a mencionar? Sí, bueno, es el acuerdo de Abraham, sí, que lo firma... Habla de 2020, ¿no? Que en 2020... Se integró... Que se firman con 4 países a lo largo de un periodo de 6 meses. En 2020, ¿no? Primero se firma en el mes de agosto con los Emiratos Árabes y con el país de Bahrein, que es un país chiquitito, cerca de Emiratos Árabes. Son 2 países muy pequeños en el Golfo Pérsico. Después, en octubre, se firma con Sudán y en diciembre se firma con Marruecos, claro, sí, son 4, efectivamente. Pero, tocayo, esto, Trump, que además su negociador fue su yerno, era un judío, Jared Kushner, el famoso Jared, que tiene un nombre más judío totalmente, digo, no tengo ningún desprecio hacia él, al contrario, pero es súper interesante lo que Trump logró hacer. Y no hubo nadie que se levantara a criticar o amenazar, no hubo nada hasta que cambió el gobierno en Israel, cuando sale Netanyahu y entra el presidente, el primer ministro Bennett. Esto es súper interesante porque en la Biblia también se menciona que va a haber una especie como de paz. Dice, me levantaré contra el pueblo que vive confiado, que vive sin rejas, sin cerrojos, y que regresó a los montes de Israel. En cierta manera, se le está dando paz, fíjate bien, a Israel a través de esos acuerdos, que está cumpliendo, por otro lado, la profecía de Ezequiel 38-39 también, de que va a estar en un país donde se están firmando acuerdos. Esto, en el último año y medio, ha provocado, que por primera vez los israelitas, los judíos, viajen a países como Dubái, a la ciudad como Dubái, Emiratos Árabes, que viajen, por ejemplo, a través del espacio aéreo de los árabes. La península de Arabia es enorme, y para que un vuelo de Tel Aviv cruzara hacia el oriente, tenía que rodear no puede pasar espacio aéreo árabe que no tenía permitido volar. Bueno, eso ya es un acontecimiento. Sí, definitivamente. Porque ya se puede. Ya firmaron acuerdos. Y yo estoy seguro que quizá nos toque ver próximamente un acuerdo con los árabes. A los árabes les conviene, con Arabia Saudita, pues, que es como la cabeza de los árabes. A los árabes les conviene hacer acuerdos económicos con Israel. Sí, no, definitivamente. Y todo esto que estamos comentando en la política, al final del día nos va a afectar. Claro que nos va a afectar. Aquí lo interesante sería comentar un poco con respecto a la información. O sea, yo ubico que la información, y hoy día por las redes y todo esto, mucha información
¿cómo lo llaman? Es fake, o sea, no es real. Y yo finalmente trato de escuchar lo que yo quiero escuchar y con eso me quedo. Y no necesariamente es lo verdadero. Por ejemplo, mucha fake news está en el tema que es muy polémico, súper polémico, y eso seguro que eso va a levantar polémica entre los que nos están escuchando, entre los judíos o los palestinos. Sí. Hay mucha fake news. O sea, es cierto que hay un grupo, casi 5 millones de palestinos en Israel, que necesitan un espacio para vivir, eso es una realidad. Uh-huh. Pero de que Israel lo esté desplazando para aniquilarlos, eso es un error. Desde mi punto de vista, eso no es cierto. Sí, Sin embargo, y alguien se pone a dar esa información, sí, ¿no? Que no es real. Y se presenta una corriente pro-palestina, de verdad, que la gente ignora lo que esto representa. Yo lo he visto, yo he visto cómo, yo he vivido... O sea, fomentar un odio a los judíos, digamos, ¿no? Fomentar un odio a los judíos por una falsa... información sobre los palestinos. Sí, claro. De hecho, esto se conoce como el sesgo de confirmación, es decir, hay un espacio ahí donde se tiene que confirmar que es real lo que está y que es verdadero lo que se está diciendo. Y de eso hay muchísimos sesgos, ¿no? Que tienen hasta nombres de, oye, pues este tiene que ver porque pues yo, como todo mundo lo cree, pues yo lo creo, pero a lo mejor pues, ni siquiera es real, ¿no? O simplemente yo trato de influir para que la gente crea lo que yo quiero que crean y entonces busco influir y ahí viene otro sesgo de confirmación, o sea, qué tanto es real y esto en política se da muchísimo y está mal, hablando de lo que es bueno y que es malo, pero esto está mal. Los políticos son los maestros de la hipocresía, de verdad. Sí, no, totalmente. Son los maestros del fake news, son los maestros de fingir, son los maestros de presentar algo como bueno cuando en el fondo están logrando afirmar sus propios intereses. Sí, por eso es importante estar informados, ¿no? Mira, hoy en la política definitivamente a lo malo le dicen bueno. Claro. Pero un día el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor Jesucristo les va a decir, los va a exhibir. Tú sabes que hay un juicio, el juicio de las naciones. Sí, claro, por supuesto. Que va a venir a sacarles la cuenta sí. A todos los presidentes, a los presidentes de México, a los presidentes de Estados Unidos, a los presidentes de el que quieras. Sí, de todo el mundo. Dios va a venir a decirles, oye, ¿qué hiciste con el lugar en el que yo te puse? Sí. Yo quisiera que nuestro presidente entendiera que está puesto ahí ante una responsabilidad divina de parte de Dios. Dios le dio la investidura que tiene como presidente de México. Y no solamente a López Obrador, sino a todos los que han estado. Y yo quisiera que se levantara uno que estuviera a favor del beneficio de México, del amor a México, de sacar sí. Adelante a México. Sí, no, definitivamente. Y yo pienso que estamos viendo una etapa complicada, esta hipermodernidad donde la revolución digital ha sido una explosión y a raíz de esto se maneja muchísima información de todo tipo. ¿Te acuerdas toda la lucha que tenía Trump contra Twitter y contra las redes sociales? Sí, contra claro. Y contra los medios de información. Mira, lo comparan a veces con López Obrador, pero fíjate, Trump, me gustaba algo de él. Yo creo que es una percepción personal, perdónenme lo que voy a decir. Yo pienso que él se convirtió estando en la presidencia. Yo pienso, no lo sé. Eso es mi opinión. Una percepción personal. No me linchen, ¿ok? Ahora, lo que te quiero decir, Tocayo, es que él tenía una frase que yo quisiera que se levantara a favor de... Él dijo, América es primero. Estados Unidos es primero. A mí me gustaría que México fuera primero en cultura, en investigación, en educación, en que pusiera en las palabras de nuestro presidente el poner a México en alto, en la excelencia, en el mejor de matemáticas, en el mejor de la medicina. O sea, honestamente, lo de la vacuna mexicana, a mí me gustaría saber si todos los gobernadores y todos los miembros del gobierno se pondrían o le pondrían a sus hijos la famosa vacuna patria, ¿no? Pero deberíamos tener el gusto de decir esta vacuna es mexicana, como la vacuna Pfizer es israelita, ¿sabías eso? No.
Imagínate, más oro al tesoro. Exacto. Pues sí. Pues muy bien. Bueno, pues qué interesante. El próximo capítulo vamos a ver lo malo es bueno y lo bueno es malo. Ahí sí, con Dios. La moral. Exacto. ¿Cómo nos afecta socialmente? Entonces ya nos vemos en el próximo capítulo.